Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de la contabilidad. Y sí, ya sé, puede que suene a números, a hojas de cálculo, pero nada más lejos. En realidad, es la increíble historia de una idea que impulsó imperios, que financió el Renacimiento y que en definitiva construyó el mundo moderno tal y como lo conocemos. ¿Listos para un viaje inesperado? Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta que tiene miga. La contabilidad, ¿qué es? ¿Una ciencia exacta, pura matemática, un arte que busca interpretar la realidad económica o es simplemente una técnica? Ojo, porque la respuesta no es tan obvia como parece y nos va a servir de guía en todo este recorrido. Claro. Para poder responder, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa cada cosa, que la define como arte, como ciencia o como una mera técnica. Vamos a desglosarlo un poco. A ver, pensemos en estas tres facetas. Si la vemos como un arte, es porque busca pintar un retrato lo más fiel posible de la salud financiera de algo. Como técnica, pues nos da las herramientas, las reglas del juego para hacerlo bien. Y como ciencia, nos permite analizar ese retrato para predecir el futuro. Son tres prismas, tres formas de mirar lo mismo que nos van a ayudar a entender su evolución. Bueno, pues nuestro viaje arranca hace miles de años, porque pensémoslo. En el momento exacto en que un ser humano le cambió a otro un saco de grano por una herramienta, nació una pregunta fundamental. ¿Quién le debe qué a quién? La contabilidad no es un invento moderno, es una necesidad básica de cualquier sociedad que se organiza. Y es que, si echamos un vistazo, las primeras civilizaciones ya estaban en ello. Los babilonios con sus tablillas de arcilla, los egipcios con sus papiros, todos buscaban lo mismo, dejar constancia, tener un registro. Era una contabilidad que funcionaba casi como una memoria externa, muy útil para saber cuánto grano había en el almacén, pero totalmente incapaz de dar una visión completa. Faltaba la pieza clave del puzzle. ¿Y esa pieza clave cuándo llega? Pues en la Edad Media. De repente, el comercio explota por todo el Mediterráneo. Los negocios se vuelven mucho más complejos y, claro, las viejas listas de tengo esto y debo aquello ya no sirven. Hacía falta una auténtica revolución en la forma de pensar. El primer gran paso hacia esa revolución fue, curiosamente, el dinero. Con monedas como el solidus de oro, por primera vez en la historia se podía medir todo con la misma vara. Ya no eran 3 gallinas por un saco de trigo, no, ahora todo tenía un valor numérico universal. Y esto, que parece simple, lo cambió todo. Simplificó y unificó los registros de una manera que hasta entonces era impensable. Y es en Florencia, el corazón comercial de la época, donde surge la chispa. Imaginemos a un comerciante, harto del caos de tener una única lista con todo mezclado, que un día prueba algo radicalmente simple: dividir la página en dos. A un lado apunta todo lo que entra y al otro todo lo que sale. Una separación física, sencillísima, que estaba a punto de provocar una revolución conceptual. A un lado, lo que se conoce como el debe, los ingresos, lo que nos deben, los derechos de cobro. Al otro lado, el haber, las salidas, las deudas, las obligaciones. De repente, con un solo vistazo, un comerciante podía entender el flujo real de su negocio. La claridad era asombrosa, pero todavía faltaba el toque de genialidad final que lo iba a unir todo en un sistema perfecto. Porque esta técnica florentina, que había nacido de la pura necesidad práctica del día a día, estaba a punto de ser formalizada, de convertirse en un sistema tan potente y tan elegante que a día de hoy sigue siendo la base de toda la economía mundial. Casi nada. Y entonces llega él, el fraile franciscano Luca Pacioli, y pone sobre papel esa idea florentina con una frase de una elegancia matemática brutal: no hay deudor sin acreedor. Paremos un segundo a pensar en esto. Significa que cada movimiento de dinero tiene dos caras, un origen y un destino. Es como una ley de conservación de la energía económica. Nada aparece de la nada ni desaparece sin más. Todo, absolutamente todo, está conectado. Y aquí es donde reside la magia. Si cada transacción se anota en ambos lados, en el debe y en el haber, el resultado es que siempre, pero siempre tienen que sumar lo mismo. El sistema se autocorrige. Si cometes un simple error al apuntar algo, la balanza se desequilibra y sabes que hay un fallo. De repente, la contabilidad dejó de ser una lista de memoria para convertirse en un sistema elegante, equilibrado y casi perfecto. Una técnica, sí, pero con el alma de un arte. Bien, y ahora demos un salto en el tiempo para ver cómo este invento medieval se ha convertido en el lenguaje universal de los negocios hoy en día. Y así, lo que nació simplemente para recordar deudas se ha transformado en una especie de máquina del tiempo financiera. Ya no miramos solo al pasado para ver qué pasó, ahora usamos todos esos datos para controlar el presente y, lo que es más importante, para proyectar y decidir el futuro. Y es que todo el sistema contable moderno parte de esa idea de Pacioli.
Desde el simple registro de una venta, que es el primer paso, pasamos al análisis de los datos para ver tendencias. Con eso podemos medir el rendimiento, ver si vamos bien o mal. Luego podemos informar a los inversores o a quien sea. Y todo eso culmina en el paso final, tomar decisiones. Se ha convertido, en toda regla, en la ciencia de la toma de decisiones empresariales. Es increíble ver cómo las herramientas han cambiado. Hemos pasado de la moneda de oro y el libro de cuentas escrito a mano al software y al análisis de datos con inteligencia artificial. Pero el objetivo, la meta fundamental que nació en aquella Florencia del Renacimiento, sigue siendo exactamente la misma: obtener una imagen fiel, una fotografía precisa de la realidad económica. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio. ¿La respuesta final? Pues que la contabilidad ha sido las tres cosas a lo largo de su historia. Nació como una técnica para recordar, se perfeccionó con la elegancia de un arte gracias a la partida doble, y hoy en día se practica como una ciencia para tomar decisiones. Una evolución que demuestra que a veces las ideas más poderosas del mundo son las que simplemente consiguen poner un poco de orden en el caos.